Noches a todas y todos, con ustedes de nuevo el Padre Juan. El día de hoy, tal y como les había prometido, revisaremos la primera parte sobre estos maravillosos seres incorpóreos que habitan las regiones del aire. Hoy hablaremos de la antigüedad, remontándonos un poco hacia más o menos 4000 años antes de nuestra era. Los relatos bíblicos más antiguos se remontan al Génesis, escrito por Moisés 1440 años antes de Cristo, pero en referencia a hechos que se pierden en la noche de los tiempos. Y en relación al tema que nos ocupa, debemos tener en cuenta que la cultura protohebraica recibió clara influencia de las culturas cuevas, babilónica, egipcia, helénica y romana, quienes gracias a su núcleo politeísta siempre concibieron la existencia de seres espirituales aliados y enemigos de la humanidad. Miremos entonces. Adán tuvo a Caín y Abel, cuya historia conocemos, pero también engendró a Set. Este, a su vez, a Enós, quien a su vez fue padre de Cainán, este de Mahalael, quien fue padre de Yered, cuyo hijo fue Enoc. Y precisamente de este último quiero hablarles un poco. Existe un libro de Enoc que data del año 3139 a.C. El libro de Enoc es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de los patriarcados de Etiopía y Eritrea de la Iglesia copta y los Beta Israel, es decir, los judíos etíopes, quienes también lo incluyen en la Tanaj, pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas. Pues bien, la primera parte del libro de Enoc describe la caída de los vigilantes, los ángeles que engendraron a los Nefilín, o gigantes. Esta es otra historia, pero tenemos que saber que estos ángeles descendieron porque encontraron hermosas a las hijas de los hombres que poblaban la tierra, y esto no le gustó para nada a Yahvé. Ellos fueron creados buenos, mas por su concupiscencia fueron expulsados del cielo y relegados a vagar por el aire, pero conservando ese libre albedrío adquirido en el momento en el que descendieron voluntariamente, por un lado, pero por otro lado, sumamente contrariados por su expulsión. Por tanto, ahora tendrían plena posibilidad de interacción con nosotros los humanos, pero esta interacción estaría mediada por el resentimiento y el odio hacia nuestra raza, que los llevó a perder lo más preciado, la contemplación del rostro de Dios, y harán todo lo posible por demostrárnoslo. Por otro lado, en el pensamiento iránico, cuyas 4 variantes de su formulación primitiva contemplan la doctrina de Zoroastro o Zaratustra, a través de los magos o Cervantes, existe un dualismo entre el bien y el mal. Ahura Mazda, por un lado el dios del bien, y Ahriman, dios del mal, del que proceden los Daeva o demonios. En la mitología egipcia existen los espíritus buenos, los Ashub, que significa seres de luz, y los malos, llamados de forma genérica demonios infernales, que le impiden el paso a las almas al más allá, generalmente expresados con formas híbridas entre hombres y animales. Para los griegos existían los ángelos, es decir, quienes llevaban el mensaje, y cumplían además la función de protección de los dioses, pero también los daimón, término que significa dividir o partir, que en la cultura popular son identificados como espíritus de difuntos insepultos, empeñados en causar miseria y desventura a los hombres por medio de enfermedades y posesiones, término este último que cobrará mucha relevancia en la cultura hebraica posteriormente. En los documentos del Nuevo Testamento cristiano, los nombres más utilizados para referirse a estos seres son Daimonion, 45 veces, Satán, 15 veces y Diabolos, 13 veces. El hecho es que en algunos casos son llamados espíritus, pero siempre con la especificación de inmundos o impuros. Emerge de los textos una relativa distinción entre diablo, Satanás y los demonios, siendo el primero causante del mal moral por medio de la seducción, lo que recuerda claramente lo relatado en el libro de Enoc, y los segundos de enfermedades físicas,
y aparecen entonces los protoexorcismos, dirigidos siempre a los demonios y sus males físicos: ceguera, locura, hemorragia, parálisis, mutismo. En tanto que Satanás, luego de las tentaciones del desierto, parece alejarse hasta el momento en que entra en Judas, pero habiendo siempre una aparente ambigüedad en los relatos, ya que Marcos atribuye la posesión a Satanás y Lucas lo culpa de las enfermedades. En los evangelios sinópticos se destaca la lucha de Jesucristo contra los demonios para caracterizar su misión salvífica. Una vez hecho este breve repaso de los prolegómenos, la realidad es que hoy en día buena parte de la población de la Tierra está dispuesta a creer en estos seres espirituales y en la mayor o menor influencia de ellos en nuestras vidas. No te pierdas la segunda parte de este tema tan interesante, donde hablaremos de estos entes en el medioevo. En la descripción del video te dejo unos recomendados sobre este tema, una película y un libro. Fraternal abrazo.